Vamos entonces a empezar a trabajar. Ya saben que yo, pues bueno, para no atorarme tanto en la clase, hay algunos pasos que ya adelanto. Una vez que yo tengo ya preparada mi pieza, lista para trabajarla, voy a utilizar dos colores. El primero de ellos va a ser un café chocolate, un marrón oscuro, un café oscuro. Y con este voy a pintar toda esta orillita que tengo aquí. Va a ser muy fácil identificarla porque les repito, esto tiene como un desnivel. Y voy a identificar muy bien cuál es la parte que voy a pintar en café. Y toda la parte de arriba la voy a pintar en color marfil, incluyendo esta pequeña orillita que tengo aquí a un lado para lograr un contraste. Sí, entonces como yo ya adelanté mi trabajo y ya di estas bases, mi pieza me va a quedar de esta forma. La parte de arriba la pinté en color marfil y ahí se ve toda la orillita en café oscuro y se ve una pequeña orillita que corresponde a la pieza de la parte de arriba, de la parte lisa de mi retablo, que también la tengo ya en color marfil. Sí, ahí podemos ver en el acercamiento de la cámara de mejor manera cómo se ve nuestra pieza. Sí, entonces por la parte de arriba marfil, toda la orillita en color chocolate. Y vean cómo poco a poco voy a empezar a transformar mi pieza. Me voy a apoyar en una loseta, ya saben que yo siempre utilizo una loseta, a fin de que yo pueda trabajar ahí con mi pintura y mis pinceles. Voy a utilizar mi stencil, el que les acabo de mostrar ahorita, lo voy a centrar. Y pues bueno, si ustedes necesitan fijar su stencil, pueden hacerlo con un pedacito de cinta azul. O si son ya muy diestros manejando stenciles, bueno, lo pueden sostener con una mano y con la otra mano van trabajando. Para crear este fondo que se ve aquí en la parte lisa de mi retablo, voy a utilizar un envejecedor. Recuerden que anteriormente les hemos comentado que los envejecedores tienen una consistencia similar a una pintura acrílica, pero son muy translúcidos. Es decir, un envejecedor jamás me va a dar una base de color sólido como me lo va a dar una pintura acrílica. Sí, entonces es muy importante que nosotros conozcamos la diferencia entre nuestros productos a fin de que les podamos sacar mayor ventaja. Como yo les comenté, una vez que ya centré yo mi stencil, puedo fijarlo con dos pedacitos de cinta azul para que no se mueva. Y voy a utilizar un envejecedor en color café. Voy a usar uno de estos pinceles redondos, son duros o son de cerda natural, y estos me ayudan muy bien para trabajar con mis stenciles. Les recuerdo, los stenciles que utilizamos son de pincel Raciel. Voy a tomar un poquito de envejecedor y aquí en mi loseta voy a descargar y voy a empezar a integrar. Quiero que me quede una sombra muy tenue, así es de que lo que yo voy a usar de envejecedor va a ser una cantidad muy mínima. Y entonces una vez que ya tengo cargado mi stencil y una vez que ya coloqué mi stencil y tengo cargado mi pincel, lo único que voy a hacer es que voy a empezar a dar movimientos de manera circular sobre toda mi plantilla. Si ustedes ven que algunas partes se ven muy nítidas o muy pobres de color, así lo vamos a dejar porque es precisamente lo que yo quiero. Yo quiero una sombra muy ligera, no quiero que se vea tan marcado, porque entonces si yo marco mucho la figura de mi stencil, me va a robar vista a la hora que yo ponga la frase que tengo también con mi otro stencil, y no quiero que se vea saturado mi proyecto. Entonces este fondo lo voy a crear con muy poco envejecedor para que se vea, como yo les comento, una sombra muy tenue. Ahorita que se está acercando la cámara lo voy a levantar para que ustedes vean cómo apenas si se empieza a notar. En algunas partes se ve más café y en otras partes se ve más claro. Eso es lo que quiero, que se vea muy tenue mi diseño y muy disparejo.
¿sí? Coloco nuevamente mi stencil, cargo un poquito más de producto y hago el mismo procedimiento. Mi stencil es tamaño media carta, así es de que si yo tengo una superficie más grande que mi stencil, lo único que voy a hacer es que con mucho cuidado, una vez que ya terminé una parte, lo voy a levantar y simple y sencillamente voy a ajustarlo o lo voy a acomodar a la parte que me haga falta. Si vean, así de sencillo es que voy a estar trabajando. Les repito, carguen muy poco producto para que su sombra sea muy tenue. Voy a levantar aquí mi stencil. Solamente voy a buscar la parte en la que me hace juego para acomodarlo, que me quede muy bien centrado, y continúo con mi trabajo. Este stencil no es nuevo, tal vez algunas de ustedes ya lo hayan adquirido, porque este lo estuvimos trabajando durante la Navidad con el diseño de un retablo donde pintamos un nacimiento. Entonces tal vez algunas de ustedes ya lo tengan, si es que nos han seguido anteriormente y si es que han adquirido algunos de nuestros kits o algunas de nuestras piezas solas o stenciles solos. Aquí recuerden que nosotros les armamos un kit, pero si ustedes quieren o les interesa solamente una parte, por ejemplo las aplicaciones de pasta, o solamente el stencil, o solamente la pieza de madera sobre la que estamos trabajando, también les podemos proporcionar solamente la pieza que ustedes necesiten. De esta forma ya casi termino. Voy a levantar mi stencil y vean cómo me ha quedado muy tenue mi diseño. En algunas partes se nota más, en otras partes apenas y se nota, y este es precisamente el efecto que yo quiero lograr. Si esto es lo que yo quiero, que se vea muy disparejo y que se vea muy tenue, repito, para que no me vaya a robar vista con las letras que yo voy a poner. Ahora voy a tomar una esponjita, un pedacito de esponja, de estas esponjas sintéticas que utilizamos mucho para aplicar productos o incluso para pintar, y con esta esponjita voy a cargar un poquito más de envejecedor. Voy a formar un piquito con mi esponja, voy a tomar un poquito de envejecedor y también aquí en mi loseta voy a empezar a descargar todo el excedente, y sobre toda la orilla de mi retablo yo voy a descargar este producto. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a crear una sombra. Aquí estoy utilizando un envejecedor cocoa, que es un tono un poquito más rojizo que el café que utilicé anteriormente para crear el fondo. Y vean que es muy ligero lo que yo estoy haciendo para crear esta sombra. Yo les repito que esta es la ventaja de los envejecedores, que al ser tan translúcidos me ayudan a crear una sombra. Si yo aquí en vez de un envejecedor utilizo una pintura acrílica, café, terracota o algún tono similar, no me va a dar una sombra, me va a hacer una raya o una mancha. Entonces esto es para lo que nos sirven los envejecedores. Algunos le llaman anticuadores, también los podemos encontrar con el nombre de pátinas, y en determinado momento, incluso para lograr estos efectos, nos puede servir también la pintura digital. Sí, entonces aquí es muy importante que pues bueno, nosotros podamos hacer uso, como se los hemos comentado anteriormente, del material que ya tengamos en casa. Hay algunos materiales que es muy fácil sustituirlos por otros, solamente es cuestión de imaginación y de creatividad. Sí, pero si no tengo yo algún elemento en ese momento en casa o dentro de mis herramientas o materiales, pues bueno, si tengo creatividad, fácilmente voy a descubrir de qué forma o con qué otro producto lo puedo yo sustituir.
¿Sí? Ok, aquí tengo entonces ya toda mi orilla envejecida. Yo debo de considerar que en estas partes me van a quedar, en las partes altas, me van a quedar las molduras que tengo. Aquí abajo va a quedar mi ángel. Así es de que me voy a enfocar en la parte central de mi retablo para trabajar con mi stencil de letras. Yo voy a utilizar el que tengo ya de uso, ya se los mostré anteriormente. Yo voy a utilizar mi stencil de uso. Lo voy a centrar. De igual forma voy a colocar dos cuadritos de cinta azul para que no se mueva. Y voy a utilizar una pintura color café, también muy oscuro. Si ustedes tuvieran un color café metálico, les sugiero que lo utilicen. En este caso yo pondría primero la base en color café oscuro y después sobre el café oscuro el café metálico. Recordemos que los colores metálicos también son muy translúcidos. Si yo coloco el color translúcido sin dar una base, probablemente tenga que dar más de una mano para que se vea el efecto de las letras. Entonces, si yo coloco primero una base en café, voy a destacar muy bien las letras, y al colocar la siguiente base con el color metálico, lo único que voy a hacer es darle brillo. Entonces, si tienen ese color, yo les sugiero que lo utilicen. Y recuerden, vamos a regresar con nuestro pincel de cerda dura. Lo voy a mover tantito porque creo que me quedó chueco. Lo voy a centrar bien. Ok, aquí lo tengo. Entonces voy a utilizar mi color café oscuro. Voy a regresar con uno de estos pinceles de cerda natural. Voy a tomar un poquito de pintura y voy a descargar aquí. Y aquí con puros golpecitos voy a ir cubriendo todas mis letras. De esta forma. Les había comentado anteriormente también que pues bueno, el hecho de cortar las frases con un stencil a mí me ayuda mucho, porque pues mi letra no es muy bonita, mis letras no son parejitas, son muy disparejas, algunas son muy grandes, algunas muy pequeñas, algunas no son totalmente legibles. Entonces para evitar que la gente no entienda o que me estén preguntando pero ¿qué dice ahí? Entonces pues bueno, hemos ideado la forma de cortar esta frase con nuestro stencil. Y bueno, también tenemos, como ya lo vimos en clases pasadas, tenemos un stencil. Aquí yo corté la frase, pero tengo un stencil que tiene el abecedario, es decir, todas las letras del abecedario, del alfabeto, para que ustedes puedan ir formando sus propias palabras y sus propias frases. Y es un stencil que tenemos en 3 tamaños: tamaño carta, tamaño media carta y un tamaño de carta. De esta forma que podemos tener letras para hacer palabras de diferentes tamaños. Este que yo estoy usando es la letra más chica que tenemos, y después de este hay uno que tiene letras de un mayor tamaño y otro que tiene letras de mayor tamaño. Las letras más, sin que se mueva la cámara se los voy a mostrar, las letras más grandes que tengo son las que están aquí en esta botella. Estas las hice con ese stencil que tengo en tamaño carta. ¿Sí? Entonces, para que ustedes vean más o menos el tamaño de las letras. Y les repito, estas son las más grandes que tengo. Tienen una altura aproximada de unos que serán 5 centímetros más o menos. ¿Sí? Y ahí con este stencil yo formé esta frase de ama la vida. Entonces les repito, ese stencil a mí me ayuda mucho cuando yo quiero rotular algo, porque pues ya no tengo yo que estar batallando con mis letras tan feas, ¿no? Entonces les repito, son stenciles que también tenemos a la venta
y que ustedes pueden elegir por el tamaño que ustedes quieran. Sí, entonces con ese stencil yo formé esta frase que estoy colocando aquí ahorita para complementar mi retablo. Así de sencillo, tengo ya mis letras. Voy a levantar mi stencil. Me quedaron muy nítidas. Y recuerden que aquí también en una de esas clases en las que nosotros les mostramos cómo manejar estos stenciles, les mostramos también cómo cerrar todas nuestras letras. Recuerden que aquí, pues bueno, como yo necesito hacer algunos cortes para poder tener precisamente estas letras cortadas como stencil, lo que yo voy a hacer ahora es, con la ayuda de un pincel liner, simplemente empezar a cerrar todas mis letras y les voy a dar mayor realce. Si ustedes no vieron esta clase, les sugiero que la busquen aquí en nuestro canal, Estudio Miguel Rincón. Fue de hace, no sé, yo creo que a lo mucho un mes que tuvimos esta clase, para que ustedes vean cómo pueden ir cerrando todas sus letras y que no se vean esos espacios. Les habíamos comentado en esa ocasión que esta técnica del lettering, que es una técnica muy bonita, se utilizan mucho plumones, plumones de diferentes puntas: punta de bala, punta de cincel, punta plana, punta redonda, punta fina. Entonces, como yo no lo estoy haciendo con plumones, sino que como lo estoy haciendo con un stencil, estoy complementando estos trazos con la ayuda de mi pincel liner. Entonces, les repito, yo lo hago porque yo no soy muy diestro para pintar letras bonitas, que finalmente el lettering consiste en eso, en pintar letras. Como yo no las pinto muy bonitas, como yo no tengo letras muy bonitas, yo entonces prefiero utilizar este stencil. Voy cerrando mis letras con mi pincel y aquí ustedes se dan cuenta de cómo precisamente mis letras se empiezan a transformar y también se hacen más legibles, porque de momento a veces esos espacios que tienen, como que me cuesta un poquito de trabajo tratar de entender la forma de la letra. Pero de esta manera yo voy cerrando mi letra con la ayuda de mi pincel y vean qué bonito se ve. Lo que sí les habíamos sugerido es que, pues bueno, gran parte de la vistosidad de estas letras son los trazos. Entonces, a la hora de que yo cierre mis trazos, si mis líneas son delgadas, voy a respetar precisamente que mis líneas son delgadas. Si mis líneas son gruesas, voy a respetar ese grosor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que precisamente no pierda yo la parte estética de mis letras. Entonces, esto lo voy a hacer con mi pincel angular y lo voy a hacer con el mismo tono de pintura que yo estoy utilizando. Si mis letras yo las hago en negro, las voy a cerrar con pintura negra. En este caso que estoy utilizando el café, voy a utilizar este mismo tono para cerrar mis letras. Estoy utilizando un pincel liner de 10 ceros de salida larga, que es el que a mí más fácil se me hace de trabajar. Un pincel de salida corta en realidad me cuesta más trabajo manejarlo. Entonces lo estoy haciendo con un pincel de salida larga y a mí me resulta muy fácil, y vean que es también muy rápido empezar a cerrar todas mis letras. De esta forma ya casi termino. Si es necesario, o si ustedes sienten que su pintura está muy gruesa o muy espesa, solamente agreguen con el mismo pincel un poquito de humedad, un poquito de agua, y eso les va a ayudar a que su pincel corra mejor y a que sus trazos les queden más definidos. Y así de fácil ya estoy por terminar. Okay.
Y ya casi está listo. Ok, listo. Y así me va a quedar mi frase. Te cuidaré siempre. Y así de fácil, de sencillo y de rápido tengo yo ya mi frase.